Hola, estamos en la sección 2, conceptos básicos. El hecho de que digamos conceptos básicos no implica que sean elementales. Básicos se refieren a la importancia de la introducción a la confiabilidad humana. Uno de esos conceptos es la denominada acción humana primaria. Básicamente esa es una acción donde el humano hace una interfase directa con lo que está haciendo, ya sea es un proceso, ya sea un sistema, ya sea un equipo, ya sea algo que esté conduciendo como un tractor, un camión. Es decir, algunos ejemplos, es una persona operando un equipo, es una persona que puede estar realizando una tarea de mantenimiento, es una persona que puede estar desempeñándose como piloto de un avión, o es una persona que puede estar conduciendo un auto. ¿Qué sucede en esa acción primaria? Durante esa acción primaria, el humano necesita ejecutar y decidir sobre lo que está haciendo, o sea, sobre las tareas que está haciendo, sobre los trabajos que está haciendo, los procedimientos con los cuales los hace, etc. Pero es además fundamental que él entienda y comprenda lo que hace, para de tal manera lograr que los resultados de lo que hace sea lo que se espera de esas acciones cuando las está realizando. Y entender que cuando eso se está haciendo siempre existen algunos riesgos. Además de la acción primaria, está lo que llamamos la acción secundaria. ¿Qué es una acción secundaria? Son acciones a través de las cuales el humano está haciendo una interfase, pero no es directa, es indirecta con el proceso, con el sistema, con el equipo, etc. Un ejemplo de esta acción humana secundaria es una persona que está actuando como planificador de una tarea de mantenimiento, de una tarea de programación, de unas compras. Es decir, lo que está redactando, lo que está haciendo, lo que si está redactando un programa de capacitación, si está supervisando lo que redactó alguien como unas instrucciones para mantenimiento, etc. Es decir, hay uno que es el de la acción humana primaria, que es el que está directamente involucrado en la acción, y es una acción humana secundaria que está colateralmente involucrada en la acción. Es decir, durante la acción secundaria, el humano debe también ejecutar, decidir sobre tareas, trabajo, pero él generalmente no está haciendo la acción directa, sino que es indirecta. Es decir, él apoya al que está haciendo la acción directa. Es importante también que tenga entendimiento y comprensión de lo que hace, de los riesgos que pueden el resultado. Si redacta mal una instrucción de mantenimiento, se la da a un operador de mantenimiento que tiene que hacer la acción directa, el riesgo que está detrás de ese error es importante. Para evaluar confiabilidad humana, que en inglés se llama Human Reliability Assessment, se necesita identificar de qué se está desviando la acción del humano. Se necesita de alguna manera hacer una valoración cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo vamos a hacer esa valoración? Bueno, la establecemos desde unos puntos de vista como la seguridad, la calidad, la efectividad, la eficiencia. Es decir, si hay variaciones desde esa perspectiva, es posible que entonces identifiquemos una desviación y un efecto no deseado que se produzca por esa desviación en la acción humana. Las valoraciones son simplemente para identificar posibles causas raíces que puedan producir estas desviaciones en la acción humana, no para castigar a alguien, sino para tener una referencia. ¿Y cuánto de esa desviación va a contribuir al riesgo que tiene el proceso? Si conocemos el riesgo, entonces se debe decidir establecer qué planes de acción pueden eliminarlo o al menos pueden mitigar las consecuencias cuando acontece el evento
que generó el riesgo. Las consecuencias, en el caso de ocurrir el evento o los eventos, se van a valorar con un nivel que le asigna el humano, es decir, cómo el humano valora esas consecuencias. Es una cualificación que damos los humanos sobre qué puede pasar si ocurre el evento no deseado y las implicaciones que va a tener ese evento. Como un ejemplo, esas digamos, derivaciones del evento pueden ser pérdidas humanas, puede ser un daño ambiental, puede ser una pérdida de producción, puede ser una alteración en la calidad del servicio, puede ser un elevado costo financiero, etc. Es decir, el riesgo va a estar asociado con que si el evento sucede o la frecuencia con el que sucede y las consecuencias, si se dan los dos elementos, frecuencia del evento y consecuencia, ¿cómo deriva eso en el riesgo? Entonces la frecuencia va a identificar la ocurrencia del evento en el tiempo y su relación con las consecuencias va a establecer una valoración para el riesgo. Por ejemplo, podemos tener numerosos pequeños incendios en un bosque en ciertos periodos que a lo mejor no se les da la importancia determinada, pero sin embargo, la existencia de estos pequeños incendios frecuentemente van a promover un incendio mayor, generalmente con consecuencias catastróficas. Cuando hablamos entonces de riesgo, siempre lo vamos a estar asociando a un evento o a los eventos y la frecuencia con los cuales suceden y las consecuencias que van a derivar si ocurre ese evento o esos eventos. Una relación sería que el riesgo es una consecuencia del evento por la frecuencia de ocurrencia del evento, recordando que las consecuencias del evento son las implicaciones que nosotros, los humanos, le damos a la derivación de esta situación. La falla humana es un evento no deseado. La falla humana sirve para identificar una posible desviación de la acción humana que se espera que haga, pero hay una desviación. Es decir, se consideraría qué es lo que es adecuado cuando se ejecuta una acción y de qué se trata cuando se desvía, porque eso va a permitir valorar ese aspecto de la confiabilidad humana. Las fallas humanas frecuentes son eventos no deseados y hay que buscar lo que acontece, porque como hemos visto, desde el punto de vista de riesgo, si nosotros tenemos eventos no deseados con mucha frecuencia, pueden tener consecuencias que nosotros no quisiéramos que sucedieran. Por ejemplo, un conductor de automóvil que tenga pequeños y repetidos accidentes de choque al conducir un auto puede incrementar el riesgo de ese conductor cuando está conduciendo. Como ya hemos mencionado entonces, existen muchas razones para que puedan ocurrir esa falla humana, ese error humano. Y siempre se considera que no es dependiente de un solo factor, sino que hay múltiples y probables causas raíces. Como evento no deseado, el error humano puede ir desde afectar el diseño de componentes al introducir defectos en su diseño, pasando por desviaciones en manufacturar un componente o desviaciones al operar un sistema y salirse de los parámetros de operaciones esperados o esperados al fabricarlo, por ejemplo, o se desvía en la ejecución de una tarea de mantenimiento según lo que estaba programado. Entonces se debe considerar que todas las fallas humanas y las consecuencias que se derivan de esas fallas pueden generalmente tener costos elevados en vida, en daño al ambiente, en daño financiero, en costos de rediseño de un producto. Es decir, son promotoras de riesgo todas las fallas humanas, en mayor o en menor escala. Cuando son significativas,
esas fallas humanas y además se consideran que son críticas para los resultados que se espera del sistema sociotécnico donde está interactuando el humano, es indispensable estar preparado para llevar a cabo una recuperación o reparación inmediata de lo que generó la falla, es decir, la mitigación a las consecuencias derivadas de la ocurrencia del evento falla humana. También se necesitan acciones y procedimientos para prevenir esa ocurrencia y además para minimizarla. Por ejemplo, se pueden establecer procedimientos cuando se va a iniciar una labor de mantenimiento correctivo en un sistema considerado crítico en una refinería y minimizar incurrir en incidentes laborales como sería promover incendios. Es decir, al personal, antes de iniciar la tarea, se le da los procedimientos y se le establece la visión del riesgo que hay detrás de lo que está haciendo. Cuando las fallas humanas, es decir, los errores humanos, no se consideran críticos, pero tienen importancia para la continuidad de un sistema sociotécnico, entonces hay que establecer acciones que permitan minimizar la ocurrencia de esas fallas. Por ejemplo, revisar si los protocolos de arranque de un sistema están adecuados para que no se vuelva a cometer un error, o si el proceso para iniciar productos con un rango de tolerancia y evitar desperdicios es el adecuado, eh, o revisar por qué hay retardos de proceso. Es decir, puede ser que el humano haya cometido los errores porque está siguiendo un protocolo que ya traía un error o él en sí mismo interpretó el protocolo de una manera inadecuada. Si la consecuencia no es tan grave, entonces las acciones inmediatas son revisar todo lo que está sucediendo. Siempre que haya protocolos, definiciones sobre procedimientos y sobre lo que son los errores humanos, hay que estar constantemente revisándolo. Hay que también revisar las consecuencias y el grado de criticidad, cómo afectaría los procesos, ya que la criticidad en los procesos industriales, en los procesos de manufactura, puede variar dependiendo de las situaciones, de la gente y del entorno operacional. Y como vemos allí en la caricatura de Mafalda, dice, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Es decir, no tenemos que enfocarnos en premios y castigos en el momento de encontrar la falla o el error humano, sino que tenemos que buscar cuáles son las consecuencias que se derivan de esa falla, de ese error humano y establecer procedimientos para minimizarla o evitarla en lo posible. De ahora en adelante vamos a considerar cuando hablemos de la falla de una acción humana, qué es un error humano, para no complicarnos en el sentido de que no darle esa magnitud de que el humano falló, suena como muy fuerte, sino que los humanos cometemos errores. Entonces lo vamos a utilizar como un error. Toda falla humana la vamos a concebir como un error humano y siempre va a ocurrir como consecuencia de una falla en los diversos mecanismos que posee el humano. Es decir, al momento de realizar las acciones y tomar decisiones en determinadas situaciones, hay una falla en él, que más adelante iremos viendo cómo es esa falla, que lo induce a cometer el error. A veces un error voluntario, a veces un error involuntario. Entonces, vamos, basado en la literatura sobre el error humano, emplear el concepto de error para describir cualquier rendimiento en la acción humana que se considera que no está adecuado en relación a lo que se espera, debía ser el resultado o debe ser el resultado de la acción del humano en el tiempo. Y más que resaltar el enfoque de que es una falla humana, se usará el enfoque de que es un error, el cual ya veremos que se va a poder clasificar en errores que suceden por acciones de omisión o por acciones de comisión. ¿Qué son los errores por omisión? Bueno, la acción humana en la categoría del error por omisión en general es el resultado de omitir o procedimientos o instrucciones
o información que fue importante y no se le prestó atención durante la ejecución de una acción. ¿Se acuerdan de Felipito que estaba en clase en una de las láminas y por más que quería no le prestó atención y entonces, bueno, los demás niños decían, sí, maestra, a la pregunta de la maestra entendimos y él se quedó sin saber qué responder? ¿Por qué sucedió este tipo de evento? Sucede aún cuando el humano sepa que está establecido y probado los protocolos, las acciones, lo que debe hacer. Pero hay momentos en los cuales simplemente ocurre por diversas causas que se omite desde la fuente humana lo que debería ser correcto y se desvía. Un ejemplo típico de este error es, por ejemplo, valga la redundancia, cuando un mecánico omite un paso en el procedimiento de mantenimiento para el reinicio correcto del equipo. Simplemente se lo pasa por alto. Puede que no haga gran efecto o puede que sí. Si estaba allí ese procedimiento, debería tener una razón para existir. Este error puede eventualmente degradar el desempeño en los resultados del sistema y su proceso, llegando a consecuencias catastróficas en algunos casos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el mecánico lo omite, no lo considera él importante y ese error por omisión en ese momento a lo mejor no tuvo una gran consecuencia, un gran impacto, pero en el futuro puede ser que sí. Recalcando entonces, en los errores de omisión, el humano falla en llevar a cabo la acción que debió haber realizado. Con respecto a los errores por omisión, podemos hacernos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿puede la ocurrencia de un error por omisión ser un riesgo en aviación? La respuesta es sí. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿pueden los errores por omisión darse en la fase del diseño, construcción, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un sistema? La respuesta es sí. ¿Podría el error por omisión entonces ser un evento generador de riesgo? La respuesta es sí, ya que el riesgo está asociado con los eventos no deseados que ocurran y las consecuencias que deriva de la ocurrencia de ese evento. Finalmente, una pregunta para ustedes. ¿Pueden pensar en algún evento correspondiente a un error humano que ustedes clasificarían como del tipo omisión? Existen los errores por comisión, que son llamados también por acontecimiento, que no son los errores por omisión que mencionamos, sino son errores voluntarios o involuntarios por comisión. Es decir, es la acción humana correspondiente a la categoría de errores donde se degradan el desempeño de un proceso y se producen por la ejecución inadecuada o incorrecta de la actividad de la acción humana, ya sea que lo hizo de forma voluntaria o lo hizo de forma involuntaria. Un ejemplo de esto sería un supervisor que le da una instrucción incompleta a un operador, no fue su intención, pero se la dio, y el operador al momento de iniciar la tarea deriva en una inadecuada ejecución de la misma, produciendo consecuencias al haber cometido este error. Generalmente los errores por comisión ocurren por una acción que no debió haberse llevado a cabo. En el caso de omisión se omitió la acción. En el caso de comisión se hizo una acción que no debió haber sido realizada. Hagamos algunas observaciones sobre los errores de comisión y omisión. Hay que considerar si esas acciones fueron intencionales o no había intención en hacer eso. Por ejemplo, si un error de comisión
ocurre de manera intencional, se le puede denominar equivocación, siempre y cuando es causada por errores en el conocimiento, una falla de percepción o entendimiento por parte del humano y los errores basados en las reglas. Es decir, la persona comete el error vinculado a estas situaciones. Hay un desconocimiento, hay una falla en el entendimiento de lo que estaba haciendo, tuvo una percepción equivocada o en algunos casos no siguió la regla que se esperaba que cumpliera. Cuando ocurren como consecuencia del desconocimiento o no aplicación entonces de las reglas apropiadas, podemos decir que es un error por equivocación. Ahora, cuando un error de comisión u omisión ocurre de manera intencional, pero la consecuencia de esa intención es un acto de sabotaje, se le va a denominar una violación. En el caso de los errores que ocurren de manera no intencional, pero son de los que se consideran comisión, se les va a denominar un descuido. Y cuando el error humano ocurre por omisión, pero no era intencional, se denomina un lapso. Algunas de las causas de errores pueden ser atribuidas a defectos desde el diseño o a problemas en el entrenamiento o a manejo de procedimientos incorrectos. Cabe preguntar, ¿puede un error por comisión resultar durante una tarea de mantenimiento preventivo? ¿Pueden las condiciones ambientales promover errores por comisión u omisión? ¿Podría usted mencionar algunos de estos que tenga conocimiento? Y reafirmamos, los errores tienen consecuencias. Algunas tienen un impacto catastrófico y otras no. Hay diversos aspectos humanos, como son los aspectos físicos del humano, sus aspectos cognitivos, sus aspectos emocionales, muy vinculados a las motivaciones, que van a afectar y van a influenciar en que se cometan los errores humanos. Cuando hablamos de físico nos estamos refiriendo a la fuerza, a la antropometría de la persona, a las limitaciones en cualidades sensoriales y perceptivas, por ejemplo, una persona que sea miope, una persona que tenga un problema auditivo, etc. Cognitivo están referidos a cómo percibe el humano, es decir, cómo el cerebro del humano percibe a los estímulos que recibe, ya sea de la vista, el oído y demás elementos, ¿verdad? Esos estímulos sensoriales van a influir en el humano, en sus decisiones. No es lo mismo la visión que tiene un niño que la que tiene un adulto. Y están los elementos motivacionales, como las emociones que pueden influir en un operador en ese momento, tenga un problema con sus emociones o haya una situación que lo haya impactado y esa situación le va a inducir, ¿verdad?, una reacción. Si esas emociones están vinculadas a una situación de emergencia, le va a inducir un tipo de reacción. O si está vinculado a sus creencias o a un proceso prolongado de estrés. Es decir, todo lo que esté vinculado a sus motivaciones y por qué está realizando la tarea y bajo qué condiciones en sus motivaciones está, van a influir en sus conductas. Hemos llegado a que es el momento de dar una definición de confiabilidad humana. La confiabilidad humana se puede definir como la probabilidad por la cual un humano desempeña correctamente una actividad específica y la hace durante un periodo de tiempo determinado sin ejecutar alguna acción que pudiera contribuir a degradar el sistema ni la seguridad sobre la que está actuando.
es decir, no incurre en errores. Como hemos visto a lo largo del curso, los errores y eventos catastróficos y los errores y eventos recurrentes tienen una vinculación importante, y es que tanto el humano como las actividades que él realiza están vinculadas con el tiempo, y es posible que esos factores combinados puedan inducir en determinadas situaciones errores. Además, hemos observado que sobre los errores cometidos en eventos catastróficos hay mucho más interés que sobre los errores cometidos en eventos que son de carácter recurrente, pero que no tienen una inmediata consecuencia catastrófica. No quiere decir esto que no sean eventos que vayan a tener consecuencias a futuro, o que la acumulación de estos eventos pueda producir una condición de riesgo con consecuencias importantes. Un investigador como es David Meister define confiabilidad humana como la probabilidad de que un trabajo o una tarea vaya a ser ejecutada de manera satisfactoria por el personal que lo está realizando, dada una restricción de tiempo. Es decir, él está estableciendo que la confiabilidad humana tiene un vínculo de alguna manera con el tiempo. Lo anterior se puede complementar con algunos otros comentarios y definiciones que establecen que en los casos en el cual el tiempo no sea una limitante, entonces existe la probabilidad asociada a que el individuo, aun cuando no tiene el tiempo como una limitante, no realice actividades extraordinarias que puedan degradar el sistema, es decir, no cometa un error confiado en que no tiene un limitante de tiempo y pueda generar una situación que no sea conveniente ni para él ni para su entorno.